suicidas. Vamos a colocar un ejemplo. Lynn Margulis fue una notable Homo sapiens fallecida en el año 2011. Con su teoría de la endosimbiosis seriada, replanteó por completo las bases de la teoría evolutiva, que se sostenía solo a partir de la selección natural y de los errores en la replicación del ADN. Gracias a Lynn, sabemos que fue el fenómeno de la simbiosis lo que hizo posible la evolución de la vida, tal y como la conocemos. Sin la simbiosis, este planeta no sería más que un caldo interminable de bacterias procariotas. Fueron también sus exhaustivos estudios los que evidenciaron que la cantidad de relaciones parasitarias que se entablan, nos referimos a organismos que destruyen su propio hábitat, no es tan predominante como ustedes pensaban hace algunas décadas atrás. Si, por ejemplo, las relaciones parasitarias superasen a las relaciones mutualistas o de comensales, los biosistemas tenderían a la entropía, es decir, a la pérdida gradual de la energía, y la vida como tal no se hubiese desarrollado de forma tan diversa y abundante en este mundo. Los bosques, por ejemplo, son biosistemas simbióticos altamente desarrollados que tienden a la sintropía, contraria a la entropía, pues no solo se mantienen abundantes a través del tiempo, sino que además se expanden y diversifican, aumentando su flujo energético sin perder su equilibrio vital. Es interesante porque los actuales impulsos de Homo sapiens contrastan radicalmente con las dinámicas de este planeta. Como tú bien dijiste, si la naturaleza se dedica, en el más amplio de los sentidos, a unir y a cooperar, la humanidad, por su lado, se empeña en lo contrario, a aislar y separar. Algo le tiene que haber pasado a este primate, ¿no? Algo le está impidiendo evolucionar en su relación simbiótica con Gaia. Algo hace que siga empecinado con la idea de ser peor que un parásito. Por esto, cuando una comunidad de Homo sapiens se va a vivir a un ambiente natural, generalmente no sabe gestionar su impacto ambiental. Es decir, no saben entablar relaciones que no sean parasitarias. Y esto siempre llevará a tu especie a destruir paulatinamente su hábitat. La decadencia de las más grandes civilizaciones nos habla de esta vieja historia, de la incapacidad para gestionar los recursos de forma sustentable. Dicho de otro modo, la curiosa habilidad para transformar en desiertos lo que en algún momento fueron verdaderos paraísos. El pueblo mapuche, sin embargo, resulta ser una excepción a esta regla. Quizás por el hecho de habitar el territorio más sísmico del mundo, aprendieron, en un transcurso no menor a 10.000 años, que no valía la pena construir grandes monumentos a costa de la destrucción de su hábitat. De hecho, antes de la llegada de los invasores europeos, el pueblo mapuche festejaba el Quiñelmapu, una práctica de semisedentarismo
que expresaba sus criterios ecológicos para habitar los territorios. El Quiñel-Mapu describe un movimiento emigratorio rotativo que se podía dar cada 100 o 144 años, en el que el grupo humano se reunía para dialogar sobre su impacto ecológico en la tierra que habitaban. Si este impacto era negativo, es decir, la biodiversidad había disminuido y la erosión de los suelos aumentado, entonces debían emigrar hacia otro territorio, dejando descansar a este para su regeneración por la misma cantidad de tiempo que fue habitado. Es decir, el ser mapuche comprendía algo que muy pocos pueblos de Homo sapiens a lo largo de la historia comprendieron: la gestión del impacto biológico propio del sedentarismo. Sin embargo, en última instancia, el Quiñel-Mapu también expresa la incapacidad para relacionarse simbióticamente con la Ñuque-Mapu. Finalmente, siempre hay que emigrar, porque Homo sapiens degenera de forma inevitable, aunque no quiera hacerlo. ¿Estás diciendo que ni siquiera el pueblo mapuche conseguía habitar su territorio sin destruirlo? Estoy diciendo que el pueblo mapuche tampoco había logrado revertir los números negativos de su impacto ambiental a largo plazo. Sin embargo, el incalculable valor de esta cultura radica, precisamente, en haber sido conscientes del impacto del sedentarismo en su territorio y haber hecho algo al respecto como comunidad. Algo que implicaba abandonarlo todo y entregarse a la incertidumbre de un horizonte desconocido. El otro día una chica de la comunidad habló acerca de la humildad que nos hace falta para situarnos en el lugar que nos corresponde, en la trama de la vida, en relación con todos los otros seres con los que cohabitamos en este planeta. Y mientras me hablas de esta práctica ancestral del pueblo mapuche, comienza a crecer en mi pecho esta profunda admiración que siento por esa cultura. Porque, como tú bien dices, aún en sus números negativos, la Ñuque-Mapu siempre estaba primero. Sí, muchos árboles de este bosque compartieron con comunidades mapuche de más de 1000 años, y todos ellos se sienten afortunados por haber cohabitado con una de las culturas humanas más simbióticas, cuyas prácticas cotidianas expresaban su amistad con la vida del bosque. Es que son la gente de la tierra, y ustedes la gente del asfalto. Bueno, sí, pero no quiero volver a identificarme con eso. ¿Y qué sucedió con la pregunta del formulario que llevarías a la comunidad? ¿Alguien la respondió? Bueno, la verdad es que no. Nadie se animó a responderla. Es que, ¿quién podría responder esa pregunta sin ser un hipócrita? Muchos seres, millones de seres que sí saben vivir en simbiosis, es decir, en armonía con la naturaleza que les rodea. Ahora bien, si a Homo sapiens te refieres, tienes toda la razón. Son muy pocas las personas que viven realmente en armonía con la naturaleza. Bueno, no es que quiera defender a mi especie, pero como tú bien decías, vivimos en un sistema que impone un estilo de vida que es antagonista a la naturaleza de nuestro planeta. De hecho, intentando de responder en mi cabeza esa pregunta que había quedado sin respuesta, llegué a la conclusión de que sí, de que el verdadero culpable es el sistema humano. ¿Y no te parece un tanto abstracto ese culpable? Ay, es que sí, ese es el problema. Que quienes sean realmente los culpables, les conviene esconderse detrás de lo que denominamos sistema. Y precisamente porque es una entidad
Y precisamente porque es una entidad demasiado abstracta e inconmensurable. No obstante, el sistema humano está conformado por cada ser humano que le entrega su tiempo, su energía vital, su vida, para que este sistema funcione. El problema está en que no te preguntan, no es opcional ser parte del sistema. Nacemos y ya está. O por lo menos así quieren que lo pensemos. ¿Y quién quiere que así lo pienses? El poder, los amos del mundo, puedes visualizarlos o proyectarlos como quieras. ¿De qué te ríes? De la paranoia de Homo sapiens. ¿Estás diciendo que soy paranoico? No es necesario que te lo tomes personal. Te aseguro que si estuvieses en mi posición, no podrías evitar reírte de tu especie. Eso es, Gen. Cuéntanos precisamente, ¿cómo es que nos vemos desde afuera? No existe tal cosa como un afuera. ¿A qué te refieres? Adentro, afuera, arriba, abajo, caliente, frío, luz, oscuridad. Toda dualidad es humana, demasiado humana, porque ninguna dualidad remite al fenómeno en sí, sino a la percepción de un ser obsesionado por separar y clasificar las cosas que percibe, cosas que precisamente son matices de lo mismo. Sí, está bien, lo entiendo, pero por favor no esquives mi pregunta. Es que así se ven desde una otredad no humana, como seres obsesionados con su propio mundo dual, que ahora está más fragmentado que nunca. Quizás por eso hay tantas almas humanas en la deriva existencial. Es el nihilismo. Ojalá fuesen nihilistas. ¿Dices que no lo somos? Por supuesto que no. Si de verdad fuesen nihilistas, dejarían de sufrir. Nihilista es aquel que se ha reconciliado con el sinsentido, con el abismo que hay por debajo de toda construcción de sentido. Y sí, es que el abismo a veces duele. Si fueras humano o humana lo entenderías. Les duele porque se resisten a él, porque no son nihilistas, porque nunca realmente se han entregado al vacío. ¿Y cómo se supone que uno se entrega al vacío? Dejando de creer en la construcción de sentido más importante de vuestra especie. ¿Y cuál es esa construcción de sentido? Sería demasiado aburrido si te lo dijera así como así, ¿no te parece? Y por lo menos dame una pista. Te daré una pista muy antigua. Es necesario morir. ¿Qué? ¿Morir? ¿Eso es todo? ¿Te parece poco morir? Es imposible, bueno, a menos que sea una metáfora, y si es así, no estoy entendiendo a lo que te refieres. No puedes entender lo que está más acá de la mente. Ay, siempre cifrándote en bien. Basta, está bien, está bien. Regresemos a lo que nos convoca, ¿vale? Voy a leer lo último que escribimos. Te citaré textual. Es interesante, porque esta aparente incompatibilidad con la naturaleza ha normalizado la vida artificial propia de la modernidad. Homo sapiens ya no se cuestiona el hecho de que su hábitat no sea natural. Continúa escribiendo lo siguiente. Como un niño herido, como un adulto con rabieta, este primate irreconciliable no solo se ha acuartelado en sus civilizaciones, sino que además ha iniciado una cruzada megalomaníaca en contra de la naturaleza, es decir, en contra de sí mismo. Peor que un perro, Homo sapiens le ha declarado la guerra a su propia cola, y este fenómeno que raya en lo absurdo resulta ser para la mayoría de las personas algo completamente ignorable, invisible en el menos desconcertante de los casos. Desde sus civilizaciones, desde sus islas sintéticas, desde sus centros ilusorios de poder,
Homo sapiens orquesta y despliega sus lógicas parasitarias, mientras que, al mismo tiempo, distrae a sus habitantes, gestionando sus libertades, enfermando su biología, hasta hacerles completamente ciegos, insensibles y dependientes. Ojalá Homo sapiens pudiese aislarse realmente, por supuesto, sin seguir extrayendo los recursos que se encuentran por fuera de sus hábitats artificiales. Sin embargo, las civilizaciones solo funcionan gracias a las entradas de energía que provienen directamente de la destrucción de casi todos los organismos y ciclos vitales del planeta. Pero entonces volvamos a ser nómades. No, olvídalo, es imposible. Aunque podríamos practicar el semisedentarismo. Pero no, tampoco. Se me olvida que toda la Tierra ha sido cercada por la propiedad privada. Y ante cualquier uso del territorio, por fuera de las lógicas del mercado, el habitar se haría propenso al miedo, a un eterno estar alerta frente a ese supuesto peligro. Pero olvídalo, te escucho. Querido Homo sapiens, tú eres uno de esos Homo sapiens que quiere dejar de vivir de forma parasitaria. Es decir, ya no quieres vivir bajo los parámetros de la lógica hegemónica humana, y la tienes muy difícil, junto a toda tu comunidad. Pues los parásitos en el poder se han encargado de eliminar toda posibilidad de escape. Y esas posibilidades, lejos de ser abstractas o espirituales, son nada más y nada menos que territorio no gobernado, espacio no estatal, naturaleza indómita. Pues, como bien lo explica Vidalou en su libro Ser Bosques, gobernar a las personas es gobernar su entorno. Y a estas alturas de la historia, Homo sapiens, como un gran kraken, ya ha desplegado todos sus tentáculos en cada rincón de Gaia, succionando con sus ventosas toda posibilidad de libertad real, no subyugada a ningún centro de poder humano. Como lo señala Scott en su obra El arte de no ser gobernado, la relación entre ser civilizado y ser un súbdito del Estado se da por supuesta. Y es lamentable que, aun sabiéndolo, la mayoría de estos primates no hagan nada al respecto. En este sentido, si hay algo que Homo sapiens ha perdido, por sobre todas las cosas, es su dignidad. Quizás por eso tiene que salir a pedirla a la calle o a exigirla, que es prácticamente lo mismo. Paradójica exigencia, pues, como tú bien decías, ¿qué puede ser más denigrante y penoso que pedirle dignidad a quien solo te quiere subyugado? ¿Qué puede ser más indigno que exigirle dignidad a quien ordena que te revienten los ojos? Volviendo a Scott, evitar al Estado era, hasta los últimos pocos siglos, una opción real. Hace 1000 años la mayoría de la gente vivía fuera de estructuras estatales. Hoy es una opción que se desvanece rápidamente, y con ello también la posibilidad de la libre determinación de las personas. Tal vez para cualquiera de estos primates civilizados, subyugados a un estado, hablar de libertad les resulta innecesario, pues, increíblemente, se piensan y sienten libres. Pero claro, libres para elegir en un catálogo, libres para cambiar de canal, libres para ingerir una variada gama de venenos, en fin, libres para consumir en el poco tiempo que les queda luego del sacrificio laboral. Ojalá Homo sapiens fuese solo un organismo parásito, pero las evidencias manifiestan algo muchísimo peor. Este primate
ni siquiera se hace bien a sí mismo. Pero bueno, pasemos a las preguntas del formulario. Sección número 2. La pregunta número 1 dice así: ¿crees que podemos asentarnos sedentariamente en un territorio sin degenerarlo? Espera, alguien, detente ahí, por favor, detente. Me tiras 3 bombas gigantescas y luego yo no sé ni cómo comenzar a hacer malabares respondiendo o intentando hacerlo. No, déjame con esa pregunta, respirar, oxigenar la mente un poco porque... ¿crees que podemos asentarnos sedentariamente en un territorio sin degenerarlo? Nunca había pensado en que justamente el problema sea el sedentarismo. La gestión del impacto ambiental, del sedentarismo, de nuestra especie, es lo que genera destrucción o degeneración, como tú dices. Aunque antiguamente, cuando se practicaba el semisedentarismo o incluso el nomadismo, la megafauna de aquel entonces también fue extinta. No es entonces en sí el sedentarismo el problema, ni el nomadismo, sino quien practica estas formas de habitar el territorio. Ay, Homo sapiens. Ay, especie querida, ¿dónde nos tocó nacer? Podríamos haber encarnado, no sé, en una ameba, en una bacteria, en un plancton, en un micelio o en un monito del monte, pero estamos aquí en esta experiencia humana, embelesados con nuestra propia mente, con nuestras propias proyecciones de sentido que además son en su mayoría inconscientes. Y la cabeza explota y ni siquiera, como tú dices, nos atrevemos a adentrarnos en el nihilismo, en el sinsentido originario que se esconde por debajo de la superficie de todas nuestras creaciones de sentido. Tienes razón. A mí me ha tomado mucho tiempo atrever a saltar al vacío. Duele el vacío, duele el abismo, duele esa posibilidad de que todo sea una ilusión. Duele porque nuestra identidad está entretejida con nuestras conclusiones, con nuestras creaciones de sentido. Nuestra trama está atravesada por los significados que le damos a la vida, y esos significados han aflorado precisamente en las experiencias que forman nuestra personalidad. Pareciera que todo es parte de lo mismo y este mismo es casi al 100% una creación inconsciente. Ay de cuando uno comienza a despertar de sus 1000 sueños y a tomar la vida de forma creativa, porque lo primero que te das cuenta es que todo ha sido culpa tuya. Lo segundo es que la culpa también es una ilusión, pero antes de llegar a esa segunda revelación atravesamos el dolor de la culpa y de darnos cuenta de que todo aquello que proyectábamos en los demás, todo aquello que criticábamos, se nos devuelve violentamente como ante un espejo macabro. Y vemos en nuestro propio ser todas las heridas y las putrefacciones del mundo. Bendita vida que luego nos enseña que desde la tierra y de lo putrefacto y de lo que fermenta también emana vida. Aprendizajes del bosque que son eternamente valiosos. Por eso estamos aquí, por eso estamos en esta cueva, por eso cuando las palabras se terminan abrazamos el silencio y salimos a sentirlo, a percibirlo. La oscuridad también, así como se respeta el silencio, se respetará también la oscuridad y viviremos nuestro ciclo circadiano de forma más sana, de forma más sabia, entregados a la naturaleza que nos hace, que nos conforma a nuestros ciclos vitales. Suponemos, en nuestro caso como hombres, que no somos cíclicos y no nos damos cuenta que por más que no tengamos una ciclicidad marcada en nuestra biología, sí se expresa de otras formas más sutiles y cuando
uno se empieza a autoapreciar, se termina dando cuenta que sí, de que hay ciclos, de que algunas veces somos lunares, de que otras veces somos solares, y hay un vaivén en esta balanza, en este péndulo que marca un ritmo en las fluctuaciones de nuestra personalidad, de nuestros yoes, nuestros vaivenes de energía, energía sexual, energía creativa. Todo está hecho, todo está envuelto en este ciclo que no terminamos de descifrar, porque precisamente nos trasciende. Es un ciclo en el que estamos inmersos. No es un ciclo que somos, es un ciclo que va más allá de nuestra propia singularidad, incluso de nuestra singularidad de hombres o de energía masculina, mejor dicho. Es algo que incluso va más allá de nuestra especie, que es propio de la vida, de la naturaleza en su totalidad. Y bueno, ¿crees que puedes asentarte sedentariamente en un territorio sin degenerarlo? Qué desafío, ¿no? Qué desafío, porque cada movimiento deja una huella. Cada intervención genera algo nuevo. Y en ese generar algo nuevo, como no estamos creando sobre la nada, sino sobre una tierra habitada por millones de seres vivos, se genera un impacto que no es un impacto en algo muerto, en algo inerte, en algo inorgánico, en algo abiótico. No, está vivo, con una vida tan valiosa como la tuya. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos atados de manos y no manifestamos ni co-creamos nada? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la posibilidad? Pues darnos cuenta que nuestra intervención en el mundo también es una intervención natural. Sin embargo, no aniquilamos a una especie en su totalidad. ¿Qué sentido tiene acabar con todos los mamíferos que pesan más de 50 kilos en menos de 200,000 años? Siendo la mayoría animales que han vivido, no sé, más de 1,000,000 de años, y en menos de 200,000 años nosotros acabamos con casi el 80%. En ese sentido lo pregunto, ¿qué nos pasa con respecto a la vida? ¿Qué nos pasa que no soportamos? ¿Qué es lo que nos soportamos? ¿Qué nos molesta a tal punto de ser unos asesinos? Pareciera ser que lo que nos molesta no está afuera, porque además de asesinos, como tú bien dices, Gen, somos también suicidas, porque ni siquiera nos hacemos bien a nosotros mismos, y claro que tienes razón. Yo estoy aprendiendo a cómo habitar el bosque, tú sabes, por eso estoy aquí. Sin embargo, me doy cuenta que quizás me hagan falta años para entender cómo funciona el bosque y entrar realmente en ese circuito de sintropía y abundancia. Entender cuáles son los árboles que tienen cierta función, en qué estrato cumplen esa función, y entender no tan solo a nivel general, sino específicamente la singularidad de cada especie, y no tan solo de las plantas, sino también de los hongos, y no tan solo de los hongos, sino también de las bacterias, y todo así, en el tejido de la vida que es interminable, y del cual depende nuestra subsistencia. Está todo tan unido, tan hermosamente entrelazado. Cuando los antiguos decían que somos uno y que todo es totalidad y que en la totalidad experimentamos la nada, no estaban hablando grandilocuencias ni chifladas. Ahora recién lo entiendo luego de cuánto, 20 y tantos años burlándome. Veo esa vereda, antiguo sendero, y honro ese camino, por más de que me burlé de la posición en la que estoy ahora. Desde ese camino más intelectual, desde esa vereda más lógica, más apegada al raciocinio y a la mente. Ahora, estando aquí, me doy cuenta que esas burlas eran nada más que ante mi imposibilidad de entregarme al misterio, a lo desconocido, a lo que estaba más allá de mi propio yo.
Solo cabía en mi pequeña cabeza lo que cabía dentro de mi pequeña identidad. Y claro, con el tiempo uno se da cuenta de que el ser es algo muy moldeable y de que las experiencias son infinitas y de que el vacío está ahí a la mano. Y uno puede, además de desinstalar aplicaciones o programas, hackearse completamente, reformatearse incluso. Y en ese sentido, espíritu del bosque, creo que tu pregunta se puede responder desde tantas aristas. Porque claro, por un lado está la comprensión del bosque en sí y de su metabolismo y de producción de abundancia y de vida y de cómo yo me alimento y cómo yo bebo de aquello y cómo me hago parte y no tan solo como un parásito de tomar y tomar y tomar desmedidamente, sino que entregar también, entregar fertilidad, entregar compañía, entregar presencia, entregar amor. Además de eso, también es necesario sanarse. Y porque precisamente para entregar amor no basta con tan solo conocer tu metabolismo y la forma en que el bosque se desarrolla. Para habitar el bosque necesito estar en paz conmigo mismo. Necesito estar en paz con mi propia soledad. Es imposible habitar el bosque para aquellos que le temen a su propia soledad. Decir soledad es colocar una máscara. La realidad es que aquellos que le temen a su soledad se temen a sí mismos. Es decir, no han aprendido a amarse. Cuando uno se ama, cuando uno ama a alguien, le encanta pasar tiempo con esa persona. Así también pasa con nosotros. Así también pasa con nuestra soledad, con esta autocompañía, en esta autopercepción que nos brinda la posibilidad de tener autoconciencia. Somos la materia experimentándose a sí misma. Y siendo sincero, durante todo este tiempo he estado estudiando cómo vivir junto al bosque. No llegué sencillamente aquí sin saber nada, tú lo sabes, ya me conoces. Aunque me quede tanto por aprender, vengo aquí con esa humildad, con esa humildad que mis propios camaradas me han enseñado, que hemos aprendido en comunidad. La verdad es que estos primeros días en el bosque han implicado y significado aquello, sanar en comunidad. Cuán heridos veníamos de la ciudad, cuán heridos veníamos. Y en ese afán y en esa ansiedad de construir, de hacer cosas, de visualizar, de proyectar, de manifestar, se nos estaba olvidando que lo más importante era aterrizar el corazón, despejar la mente y vernos, observarnos, ofrecernos presencia receptiva. Mirarnos a los ojos. Oh, cuánto sana eso. Cuánto sana la compañía de un otro que está presente, que se expresa y que al mismo tiempo recibe. Eso es una comunidad y eso es lo que nos está enseñando el bosque. Sin embargo, quedan tantas aristas sin explorar y no me gustaría tomarlas todas. Al contrario, siento que es una pregunta hermosa y la llevaré a la comunidad. Quizás alguien se anima a responder esta pregunta. Pero no lo sé, son tantas las aristas. Como dije, no quiero abarcarlas todas. Siento que es una pregunta muy interesante que ayuda a focalizar el problema, a darnos cuenta de que hemos adoptado un estilo de vida sedentario. Y no tan solo sedentario, sino tóxico, muy tóxico. Un sedentarismo demasiado nocivo y que rompe todo límite parasitario. Y hay otra pregunta. Pregunta número 2. ¿Acaso hay algo que les hace incompatibles con la naturaleza? Bien. ¿Qué te estás tirando? ¿Qué rollo tan so deep? Incompatibles con la naturaleza. Si hay algo que nos hace incompatibles,
Es extraño porque a medida que se me va desmantelando la humanidad de la cabeza y aprendo a apreciarme desde otras subjetividades no humanas, es que me pregunto cada vez con más fuerza, ¿qué nos pasó como especie? ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que hemos destruido la vida de un planeta que tenía tanta vida? Está bien, sé que muy pocos de nosotros somos conscientes de la cantidad de abundancia que tenía este planeta, de la frondosidad de los bosques, de lo sublime, de lo inconmensurable, de lo infinito que era todo. Este planeta se desbordaba en verde, se desbordaba en humedad, era una selva infinita, y no tan solo una selva, sino tanta diversidad en ecosistemas y en seres vivos. Y a medida que nuestra especie se fue expandiendo por el planeta, cada vez que poníamos una huella en un nuevo continente, en una nueva isla, es que todo desaparecía. Por lo menos la megafauna desaparecía casi por completo. Muchos parásitos de esos animales u otras especies que dependían de ellos también desaparecieron. Y así, lentamente, pasamos de la revolución cognitiva a la revolución de la agricultura. Luego, ahora, en la actualidad, hace menos de 200 años, la revolución industrial. Y ahora la cuarta revolución, la revolución digital. Y ahora no acechamos ni depredamos tan solo la tierra, sino que la megafauna del océano está en peligro. Hace unos días atrás, de hecho, una chica que es parte de la comunidad nos contaba que su tío que vive en la Antártida le decía que vieras cómo vienen los barcos y los buques y se llevan pedazos gigantes de glaciares, pedazos de la Antártida, bloques de hielo enormes. En los buques se los están llevando, el agua dulce, el reservorio del planeta. A veces siento curiosidad al preguntarme, ¿qué es necesario? ¿Qué hace falta para que como especie reaccionemos y cambiemos nuestras prácticas y nos hagamos cargo de esto, precisamente del impacto ambiental propio del sedentarismo? A veces me pregunto, sinceramente, ¿qué hace falta para que como especie reaccionemos? ¿O acaso somos incompatibles con la naturaleza de este planeta? ¿Nuestra naturaleza es otra? No veo a otra especie del planeta Tierra obsesionada con el universo, por poner un ejemplo, por marcar un punto de diferencia. Sin catalogarlo de inmediato como algo negativo, hay en nosotros una energía expansiva, una cierta necesidad de ir más allá y al mismo tiempo una incapacidad para habitar el presente. Estamos casi obsesionados, diría yo, con ir cada vez más allá, por conquistar. Es esta energía masculina que está incapacitada para poder ser hogar, ser quietud, ser presente. Necesitamos desaforadamente ir más allá, expandirnos, salir, encontrar algo nuevo. A veces pienso en este desequilibrio de energías y me pregunto si será que necesitamos más energía femenina. Y no para que la energía femenina se sobrepase y se desequilibre hacia el otro lado de la balanza, sino precisamente para encontrar un equilibrio, una armonía en nuestra idiosincrasia humana. La verdad es que nos hace falta aprender a ser hogar, aprender a ser quietud, aprender a habitar calmadamente el presente. Y este habitar no supone un quedarse inerte, al contrario, es un expandirse también, pero desde el núcleo, sin abandonar el núcleo, sin abandonar el nido. Es hacer crecer el nido, es crecer desde adentro. Pareciera ser que eso es lo que le ha hecho falta a la humanidad, crecer de adentro. Y puede que suene como algo muy sencillo, incluso algo cliché, pero
¿No es eso lo que hemos estado haciendo precisamente durante este último tiempo? ¿Creciendo de adentro? Si hay algo que nos hace incompatibles con la naturaleza, pues sí, infinitas cosas nos hacen incompatibles. Pero no son cosas que no podamos transformar, transmutar o cambiar. Podemos crearnos de manera diferente porque en esencia eso es lo que somos, seres creadores. Podemos crear una realidad diferente a partir desde nuestro propio nido, desde nuestro propio núcleo, desde nuestra propia vida y cotidianidad. Tú lo dijiste, espíritu del bosque, vivimos en una realidad en la que gestionan nuestras libertades. Y bueno, es el mismo sistema, es este estilo de vida que el sistema pregona. Sin embargo, podemos salirnos todavía, aunque ya no quede casi nada de naturaleza indómita y de territorio no estatal. Podemos tomarnos un territorio, literal o metafóricamente, y atrevernos a hacernos cargo de nuestra propia vida. Atrevernos a hacernos cargo de nuestra alimentación, del agua que vamos a beber, de la energía que vamos a necesitar, de los aparatos y de la solución frente a que esos aparatos se puedan echar a perder, de nuestra necesidad de sociabilizar, de nuestras diversas pulsiones. Formar una comunidad en la que podamos vivir en bienestar, en el buen vivir, en la que todo fluya a través del amor y la confianza. Y en este sentido, siento que lo que más nos hace incompatibles es nuestro corazón herido. Eso ha sido lo que ha causado los mayores conflictos en nuestra comunidad. El niño herido, la niña herida, las cosas no resueltas del pasado, esas heridas abiertas que no paran de sangrar. Gracias a la misma naturaleza o gracias a ti, Ñuque Mapu, que en el mismo habitar el bosque, el corazón humano se va sanando. Y bueno, casi siempre son 3 preguntas, no sé si se te quede alguna en el tintero. Pregunta número 3. ¿Y por qué? ¿Y por qué la última? ¿Te refieres? Sí, bueno, ya. ¿Acaso hay algo que nos hace incompatibles con la naturaleza? ¿Por qué? Bueno, mi opinión es por el sistema humano, por las heridas que generamos en nuestro propio ser al nacer en este sistema humano. Las heridas no las provocó el sistema directamente, muchas de ellas las provocaron experiencias, nuestro núcleo familiar, nuestra mamá, papá o alguna otra persona cercana. Pero esas personas provocaron esas heridas porque también están dañadas y porque también nacieron en un sistema que las dañó. El sistema no lo hace directamente, lo hacen las personas que nos reciben al nacer. Pero ellos son precisamente quienes representan al sistema. Ellos son la experiencia del sistema. Quizás a eso te referías cuando te estabas riendo de mí. Yo hablando del poder y de los malignos detrás del poder y tú riéndote entre medio porque claro, el sistema a fin de cuentas somos nosotros mismos. Y por eso, si cada persona se transforma en su interior, cambia obviamente el sistema. Porque si nace un niño o una niña y se relaciona con esa persona que ha transformado su propio ser y por lo tanto al sistema, la relación, la interacción de ese nuevo ser humano con esa persona transformada va a implicar una nueva realidad para ese nuevo ser humano. Por lo tanto, va a implicar una nueva experiencia del sistema, un nuevo sistema. ¿Cuál sería ese sistema? Ay, se me va a freír la cabeza. Me voy a ir a hacer un tecito y por mientras dejaremos sonando alguna canción en esta cueva antes de cerrar este capítulo titulado Suicidas.
evaporándose. Arenas devoran las olas. Secretas enredaderas. Abraza toda mi calma. Cuando el mar se desborda, nuestras pieles se derreten. Siempre estarás deambulando, divagando entre los mundos, quedándote, oyéndote. Cuando el mar se desborda, nuestras pieles se derreten. Cuando el mar se desborda, nuestras pieles se derreten. Cuando el mar se Y muchas gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartir esta experiencia de atravesar este sendero, de adentrarnos en lo profundo del bosque. Te invitamos a compartir, a difundir y sobre todo a suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio de nuestro podcast. Un formulario para reintegrarse en la naturaleza.